al profesor Carlos Zavala, de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. Carlos ha estado también muy atento a los avances y acercamientos que ha tenido la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica, principalmente porque comparten con nosotros muchas de los sistemas estructurales, principalmente la mampostería y los muros de ductilidad limitada. Carlos Zavala, muchas gracias por aceptar de nuevo esta invitación y te doy paso para que nos presentes tu estudio, Carlos. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Julián. Muy buenos días con todos ustedes. Espero que se encuentren bien y en casa. Hoy día voy a presentar los estados límites de daños en muros de mampostería confinada. Y esto es un trabajo de equipo. Mi grupo de investigación del Laboratorio de Estructuras del SISMIT de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI en Lima, hemos trabajado en conjunto porque las clases emergentes, en realidad, y pienso que en muchos países de Latinoamérica, viven, como estoy mostrando en esta vista, viven de acuerdo a su nivel socioeconómico. Tenemos gente que vive como pudiese vivir en el primer mundo, y gente que está en el inframundo, en una zona emergente, en donde de acuerdo al organismo de estadísticas en el Perú, se puede decir que la gran mayoría de la población en las ciudades o en las periferias de las ciudades se encuentra viviendo en un nivel C, D y E, es decir, un nivel socioeconómico emergente, y en estos tiempos de pandemia podemos darnos cuenta que verdaderamente es un tiempo difícil, en donde en caso de un sismo incluso, tendríamos mayores problemas en caso de estas viviendas no ingenieriles. Como ustedes pueden ver en la vista, estas viviendas están hechas de ladrillos, y ladrillos artesanales y también ladrillos tubulares en muchos de los casos. Acá les presento una zona de Lima que se encuentra en el distrito de Villa El Salvador, muy cerca a la costa, ¿no? Y que realizamos un estudio de vulnerabilidad en alguna ocasión. Y hemos encontrado en esa zona del Lomo de Corvina, ¿no?, que el 29% de las edificaciones se encuentran en una alta exposición o alta vulnerabilidad. Ahí también encontramos muros de contención que son inestables, es totalmente artesanal, en donde la gente utiliza bolsas, ¿no?, llenas de arena, o también utiliza llantas para poder contener el talud, ¿no?, y vivir en esa forma. ¿Okay? Esta es una vista aérea de la zona. Ustedes pueden darse cuenta, muchas de las viviendas son totalmente no ingenieriles. Entonces, podríamos decir que esas viviendas no ingenieriles representan aproximadamente un 60% del stock de viviendas. En esa preocupación, en el año 2003, realizamos en el laboratorio, fuera del laboratorio, construimos una casa de 2 pisos, en la cual ustedes pueden ver en la vista, se respetó la normatividad, es decir, la norma 070 de albañilería del Perú, ¿no? Y con eso se construyó esta vivienda. ¿Okay? Entonces, al construir la vivienda, lo que queríamos demostrar es que construyendo con la norma, pero con materiales que no eran muy recomendados, como la albañilería artesanal, logramos que la casa pueda mantenerse en pie y pueda sobrevivir a un evento catastrófico, vamos a decir así. Este es un video, ¿no? Déjenme buscar acá un extracto del video. El video realmente dura 10 minutos, ¿no?, en el cual pueden apreciar ustedes algunas de las vistas cuando hicimos el ensayo justo con mi finado amigo, el doctor Caminosono, ¿no?, del BRI, ¿no? Y ensayamos esta vivienda de 2 niveles. Ustedes pueden ver el ladrillo utilizado fue artesanal,
y las fallas que se tuvieron fueron por corte. ¿Okay? Esto ha pasado ya 17 años, parece que fue ayer. Sin embargo, la casa quedó en un estado bastante avanzado de deformación. Posteriormente, la casa podemos decir que sobrevivió, en ese caso, a ese evento de carga lateral que nosotros lo sostuvimos. En este caso aplicamos una carga lateral. Estas son unas vistas del ensayo, en este caso a alta velocidad pusimos la cámara para que pudiéramos simular el movimiento, pero el ensayo fue cíclico, ¿no? El ensayo número 2 que se hizo en la casa fue reforzar la casa con tiras de malla electrosoldada en las zonas donde estaba más comprometida su estabilidad. ¿Okay? Entonces, de estos resultados de esta casa, podemos decir que las primeras grietas aparecieron bajo una distorsión de 1 en 1600, que se hicieron más notorias esas grietas, ¿no? Con 1 en 1800, ¿ok? Y que las grandes grietas surgieron en la etapa final con una distorsión de 1 sobre 65, ¿ok? Entonces, esa fue la etapa final con un cortante de 147.8 toneladas. Esa es una vista que nos muestra las distorsiones, el estado que se fue logrando a medida que nosotros avanzábamos en desarrollo de las cargas cíclicas, ¿no? Entonces, este fue el estado final, vamos a decir así, comparando la misma cara. ¿Okay? Y nuestra norma nos dice que el umbral para la albañilería es en 1 en 200, es decir, en 1 en 200 nosotros alcanzaríamos esta vista, esta visión del deterioro por sismo en esta vivienda. ¿Okay? Entonces, alentados por eso, y tomando en cuenta la curva de capacidad hallada en este ensayo, ¿no? Discretizamos cuándo es que se había originado la primera grieta, cuándo es que se había originado la afluencia, ¿ok? Cuándo es que llegábamos a la máxima capacidad, ¿ok? Y cuándo es que llegábamos al colapso. Entonces hicimos los rangos que podíamos esperar nosotros en esta vivienda para el primer piso, para el segundo piso, ¿ok? Y a partir de ahí hemos propuesto los rangos a partir del ensayo de escala natural, ¿ok? Los rangos, en este caso, están para la zona inelástica, ¿no? Una vez que entramos en el rango inelástico, podemos discretizar estos rangos, ¿no? De manera que la zona de colapso representa el 24.3 de la inelástica, de la zona inelástica. La prevención al colapso, que lo vemos aquí, ¿no? Es bastante prudente, vamos a decir, que representa el 46.9, ¿ok? La seguridad de vida, el 18.2, ¿ok? Aquí, en este rango. Aquí es donde encontramos al umbral de las deformaciones, ¿ok? Que estamos viendo acá, ¿ok? Que se observan, ¿ok? El umbral está en verde, ese es el umbral de la norma, ¿ok? Sin embargo, nosotros tenemos una capacidad mucho mayor, ¿ok? Entonces, basado en los 33 años de ensayo de laboratorio, nosotros tenemos una base de datos que los invito a visitar, ahí está la página web, ¿ok? En el cual están los datos de los muros de albañilería, están los datos de los muros de utilidad limitada. Como bien lo dijo Julián, hemos compartido estas experiencias con los amigos de Colombia, ¿no? Y esperamos compartirlos con el resto de los amigos de Latinoamérica. Pues pienso que esto que estamos produciendo también es un problema en otros países, ¿ok? Entonces, aquí nosotros observamos, a partir de los ensayos que tenemos en la base de datos, ¿ok? Que
la única albañilería que realmente llega a cumplir el límite que plantea la norma, ¿no? Que es la albañilería hecha con ladrillos industriales, ¿no? En ese caso, ¿no? La albañilería verdaderamente eh, funciona y funciona bien, ¿ok? Pero, sin embargo, lo que nosotros observamos en este otro caso es que cuando tenemos albañilería artesanal, es la curva roja, ¿ok? Los límites pues son mucho antes, ¿ok? Y cuando tenemos los ladrillos de, con tubos horizontales, llamados pandereta popularmente en el Perú, y también llamados tubulares en muchos países, estos ladrillos, vamos a decir así, ¿no? Son ladrillos que no deberían de usarse, pues la gente va a perder su inversión. Entonces, acá les muestro los rangos que nosotros obtendríamos, ¿no? El ladrillo industrial. ¿Okay? El ladrillo industrial, sí, efectivamente, el 5 por 1000 está, vamos a decir, en la capacidad máxima donde uno esperaba, y vemos que el 64% tenemos este rango de colapso, ¿ok? Bastante grande, ¿ok? Y por otro lado, en el caso de la seguridad de vida, ¿ok? Tenemos un 7%, ¿ok? Y para la ocupación inmediata, un 26%. ¿Okay? Cuando vamos a ver los ladrillos artesanales, por la comparación, tenemos una caída bastante alta, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de esfuerzos que llegan casi a 8 kilos por centímetro cuadrado, mientras que acá nos vamos a la mitad casi. ¿Okay? Entonces, el ladrillo artesanal ya no vamos a encontrar que su capacidad se encuentra eh, al 5 por 1000, como nos dice. El 5 por 1000 ya está en colapso, podríamos decir, en ese tipo de muro, para ese tipo de albañilería. ¿Okay? Por otro lado, yo podría decir eh, que en el caso de los ladrillos pandereta, aún tenemos más. ¿Okay? Bien es cierto, andamos en el mismo orden, pero se nota que es menos dúctil. ¿Okay? Entonces acá los rangos del 5 por 1000, fíjense, el 5 por 1000 se encuentra por esta zona. Es totalmente irrisorio que estemos usando ese nivel de distorsión límite, ¿okay? Para este tipo de albañilería que, como les repito, mucha gente lo usa. Entonces acá tenemos rangos, ¿no? Que van en ocupación inmediata del 19% y seguridad de vida, ¿no? Y 61% en el caso del colapso. ¿Okay? Si agrupamos las tres mamposterías, ¿okay? Podemos ver acá los rangos de cada una de ellas, ¿no? Esto es lo que estoy mostrando acá, ¿no? Es una curva de capacidad, vamos a decir que tengo que cambiar los valores de acuerdo a los valores de la carga, y que podrían ser muy bien usados, ¿no? Con los diferentes modelos matemáticos que podríamos utilizar para una simulación no lineal, ¿no? Una simulación no lineal, ¿ok? De manera más eh, como le digo, más simpática, más bonita, ¿ok? Okay. Nos están diciendo que, perdón, me dicen que comparta el escritorio, ¿no? Un momentito, permítame hacer el, el escritorio, hacerlo más grande, ¿ok?
Ok, creo que ahí se ve mejor, me parece. Ok, entonces esta sería la vista, digamos, que nosotros tendríamos de toda esta albañilería. ¿Qué puedo concluir o qué puedo reflexionar? ¿No? Que los edificios de mampostería, ¿no? Concentran el 30% del daño, o van a concentrar el 30%, pues en una zona emergente como Lomo de Corvina, hemos encontrado que el 30% de estos edificios van a tener problemas estructurales, ¿no? Y esta es una tarea pendiente en las zonas emergentes por parte de los gobiernos locales. Por otro lado, hemos visto que el único de los muros que realmente cumple es el muro industrial. Sin embargo, cuando vemos la interacción completa en el ensayo a escala natural, observamos que sí, nuestra norma con el 5% como umbral de deformación va bien. ¿Ok? Pues en ese caso estamos considerando la influencia de los muros perpendiculares que incrementan la rigidez. Por otro lado, usando los ensayos del laboratorio de estructuras de CIMIT, ¿no? Podemos decir que es bastante alabador, vamos a decir así, ¿no? Tener los datos, perdón, se movió esto, tener los datos que hemos obtenido, ¿okay? En 33 años. A partir de ahí hemos podido ver que para ladrillos industriales, el 1 en 200 es apropiado como límite de distorsión. Para ladrillos artesanales, deberíamos de considerar un 1 en 300 como límite de distorsión. Y para límites, en el caso de los ladrillos tubulares, deberíamos de disminuir ese valor de deriva a 1 en 590. ¿Ok? Porque si no, acá vamos a tener un problema muy similar al que estamos afrontando actualmente en el país en los tiempos de pandemia, en donde casualmente en las zonas emergentes se ha desbordado. Y lo mismo pasaría en el caso de un sismo. Las zonas emergentes, la gente vive en unas condiciones con viviendas no aptas y muchas de ellas tienen este tipo de albañilería que podríamos decir que es problemática. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes esta mañana. Carlos, muy interesante como siempre tu presentación. Tenemos espacio para una pregunta corta. Sí, Carlos, Juli. sabemos la gran cantidad de experimentos que ustedes han hecho para rehabilitar este tipo de muros y la gran base de datos con que cuentan. ¿Cuál ha sido, de todas las técnicas que han estudiado, cuál ha sido la técnica que económica y técnicamente se ha acoplado mejor, ¿cierto?, a las prácticas constructivas de Perú? Ya. Lo más, eh, vamos a decir, lo más, ¿qué te puedo decir? Preponderante que hemos logrado es investigar cómo reforzar este tipo de mampostería. ¿Ok? Entonces, en los últimos 2 años, con el grupo de investigación del laboratorio, hemos estado viendo que tal vez la mejor técnica y la más barata es utilizar mallas electrosoldadas. ¿Ok? Entonces, esas mallas electrosoldadas, sea en una cara, porque cuando tienes las casas con el vecino no puedes poner en dos caras, solamente en una cara, o con los muros interiores, que son los que cargan más los techos, podrías tú poner en ambas caras, ¿no? Claro. Entonces hemos logrado tener buenos resultados, muy buenos resultados. Hay unas publicaciones que podemos compartir con ustedes, ¿no? Acerca de ese tema. Ok. Bueno, Carlos, pues de nuevo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ya esta tal vez Gracias a es ti, nuestra Julián. segunda vez que aceptas compartir con nosotros tus experiencias. Esperamos tenerte más tarde para la sesión donde discutiremos algunos de los principales resultados de estas conferencias, Carlos. Eso será más tarde, en un momento. Muchas gracias, Sí, por Carlos. supuesto. Gracias a ti por invitarme. Ahí estaremos presentes a las 12.
Ok, nos Gracias, vemos. Carlos. Nos Buenos vemos, días con Carlos. Ya nos todos y vemos. cuídense. Adiós. Chao.